Mi nombre es José David Arcos Vargas, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil. Escogimos con mi grupo de trabajo el tema de diseño de vías y aeropistas. El tema que me corresponde es la geotecnia vial. La geotecnia vial se encarga de abarcar y cubrir todas las exigencias y problemas que se presenten en las estructuras de las vías, la cual se vincula fuertemente a la mecánica de los suelos y las rocas, por lo que se manejan para la construcción de las bases y soportes de los futuros puentes, túneles y demás estructuras. Básicamente, la geotecnia vial se encarga de investigar y diseñar los soportes de lo que se vendrían siendo las vías de transporte de la sociedad. Es decir, esta rama es la única y capacitada para realizar los mantenimientos de fisuras en las vías de la sociedad. Principalmente se investiga y se estudia para que hayan pocas probabilidades de fallas dentro de un cierto periodo de tiempo. Los siguientes estudios son: estudio de reflejos de hundimientos en el terreno causados por extracción de agua subterránea, estudios de la zona con evento sísmico, estudios si se encuentra presente una baja capacidad de soporte del suelo para llevar a cabo la cimentación de la estructura vial, análisis de caídas de rocas que se pueden presentar dentro de la vía, es decir, llevar a cabo estudios sobre la estabilización de taludes e inclinación de las rocas. Estudios de movimientos continuos o lentos en las vías, ya que si no se conoce sobre esta presencia, el pavimento podría comenzar a romperse. Estudios y análisis de la capacidad de inundaciones. Las limitaciones que hay en la geotecnia vial se identifican en oficina utilizando planos geológicos y fotografías, en campo utilizando la exploración geológica y geotécnica, en obra utilizando inspectores de geología y geotecnia. Una de las limitaciones son la subsidencia, extracción de agua subterránea, anteriormente mencionada, la minería subterránea, la sismicidad y fallas geológicas. La baja capacidad de soporte, es decir, la baja capacidad de soporte en los pavimentos, terraplenes, puentes y muros. Los deslizamientos de tierra, es decir, en la geotecnia los deslizamientos de tierra se pueden contextualizar a partir de lluvias que se presentan a lo largo de la construcción de las vías. Los sismos, las excavaciones y rellenos que se presentan en el corredor vial. La de expansión, movimiento lento y continuo de la estructura de la vía, es decir, los suelos arcillosos tienden a tener movimiento lento y continuo. El colapso, asentamiento rápido al suturarse el suelo, inundación en la vía y erosión. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Ateortúa Ramírez. Dentro de la especialización de vías encontramos el área de tránsito y transporte. Esta aparece en el momento de la invención de los automotores y la puesta en marcha sobre las vías, ya que con la aparición y aumento de los vehículos automotores en carreteras aparecen necesidades y riesgos. Necesidad de mejorar vías y riesgos de que se produzcan accidentes, poniendo en peligro la seguridad de todos los actores de la vía. Para ello, y como respuesta, la ingeniería de tránsito y transporte es la encargada de planificar y diseñar la puesta en marcha de carreteras, vías y autopistas, todo con el fin de garantizar una movilidad segura y fluida para los actores viales, los cuales son peatones, ciclistas y automotores. Para realizar un diseño eficiente de la vía, previamente se debe identificar la finalidad de la carretera, su concurrencia, el espacio destinado y el ordenamiento del área de influencia, de manera que se puedan implementar efectivamente intersecciones viales, demarcaciones horizontales, señalizaciones verticales de prevención, de regulación y de información, y la instalación de dispositivos de control.
Es desde esta área donde se identifica la señalización adecuada que se le debe dar a la vía, clase de pintura para las demarcaciones como plástico en frío, em, termoplástico, base solvente, base agua, tipo de señalización vertical, tamaño de acuerdo a la velocidad de la vía, reflectividad, los dispositivos de seguridad, tanto semáforos como vallas, como defensas, todo con el fin de garantizar lo antes ya mencionado, que es una movilidad segura y fluida. José Saavedra, les voy a hablar sobre aeropistas. Son pistas de aterrizaje o pistas de despegue. Es la superficie de un campo de aviación, de un aeropuerto. También lo vemos en los portaaviones. Bueno, estas aeropistas es donde los aviones toman tierra, frenan y aceleran para alcanzar velocidades en las que les permite despegar. Bueno, estas aeropistas a su vez vienen determinadas por algunos estudios previos para la construcción, los cuales son pues qué tráfico aéreo va a soportar, qué tipo de aviones van a despegar de estas, y si son de carga o comerciales. Algunos de los criterios para el diseño, la localización y la construcción de pistas influyen mucho en qué tipo de aviones se van a manejar, el flujo, más o menos cuántos aviones despegan y aterrizan por hora, y las ráfagas de aire, ya que estas influyen en la construcción como en la maniobrabilidad de los aviones. Vemos que en la construcción de estas aeropistas, dependiendo del aeropuerto, si son grandes o pequeñas, eh, pues se realizan diferentes clases de construcción. Por ejemplo, en aeropuertos grandes e importantes se utiliza pavimento de asfalto u hormigón. El grosor de la pista depende también del tamaño de los aviones. Usamos más o menos para aeropuertos grandes o pistas grandes capas de 20 a 60 centímetros de pavimento rígido, hormigón simple o armado, que esto brindan protección y reducción al deterioro de estas mismas. Vemos también que para pequeños aeropuertos, en los cuales se usa, pues no hay mucho flujo de carga y de pasajeros, las capas de construcción de estas aerovías son de 10 a 20 centímetros. También puede ser flexible o rígido y también puede ser en tierra, césped afirmado, hierba o gravilla. Vemos el cuadro de cómo va compuesta un pavimento flexible y un pavimento rígido. Un buen día para todos. Mi nombre es Esteban Hernández y en esta ocasión tendré que hablar acerca del diseño y construcción de pavimentos. Para tener claridad acerca de qué es un pavimento, es la parte superior o la capa superior de las vías. Regularmente podemos ver tres tipos de pavimentos que sé que ustedes, compañeros, en sus ciudades podrán clasificarlas muy fácilmente. Una de ellas es la carpeta asfáltica o pavimento asfáltico. Una segunda es pavimento en concreto o también denominado pavimento rígido. La tercera es pavimento articulado. Más adelante explicaré brevemente cada una de ellas. El diseño y construcción de pavimentos tiene cuatro objetivos principales, que es la formulación, diseño, construcción y operación de las vías. Como lo dije anteriormente, hay tres tipos de pavimentos: asfálticos o flexibles. Estos son construidos con materiales asfálticos y materiales granulares. Tenemos el concreto rígido, que esos son construidos en hormigón, por lo generalmente son unas losetas. Y tenemos el pavimento articulado, que está formado
por adoquines o elementos prefabricados. Pavimentos asfálticos o flexibles. Ese pavimento se realiza con un hidrocarburo que se obtiene de la destilación del petróleo crudo. Podemos ver unos diseños de vías en las cuales tienen las siguientes características. Este tipo de pavimentos tiene 4 capas, que es la subrasante, en donde de acuerdo al diseño o la necesidad va entre 20 y 50 centímetros, una subbase que va entre 10 y 30 centímetros, la base que es entre 10 y 30 centímetros, y por último la carpeta asfáltica entre 5 y 10 centímetros. Esto de concreto o pavimento rígido son reconocidos como una solución vial debido a que son muy competitivos en términos de costo. Además, son de larga duración y son más resistentes. En este caso, el diseño de este tipo de pavimentos tiene 3 capas, que es la subrasante entre 20 y 50 centímetros, la base entre 10 y 15 centímetros y la capa de rodadura o losa de concreto va entre 10 a 18 centímetros. Todo esto es de acuerdo al diseño que se necesite. Articulados. Su capa superior o acabado está constituido por elementos prefabricados de concreto, piezas en arcilla cocida o piezas naturales cortadas o en su forma natural. En este caso, al igual que el pavimento asfáltico, lleva 4 capas, una subrasante, una subbase, una base de asentamiento y hay una capa de arena sobre la cual se apoya el adoquín. Diferencias entre pavimento asfáltico y rígido. Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la subrasante. De acuerdo a las composiciones físicas de cada uno de los componentes, en el caso del asfalto, por ser material flexible, transmite las cargas solamente en la zona donde se está presentando el rodamiento. En el caso del pavimento rígido, por su estructura y ya que son losetas, transmiten la carga en una mayor área. Buenas, mi nombre es Francisco Jaime Espinosa, vengo a hablar sobre el diseño geométrico de las vías. El diseño geométrico de vías consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. El diseño geométrico de estas vías se tiene que tener en cuenta la topografía del terreno, la geología, el medio ambiente, la hidrología y factores sociales y urbanísticos. El primer paso para el trazado de una carretera es un estudio de viabilidad que determina el corredor por donde podría situarse el trazado. Normalmente estos se estudian varios corredores, se estima cuál puede ser el coste ambiental, el coste económico o un coste social de la construcción de la carretera. La geometría de una carretera queda determinada en 3 direcciones de espacio y queda fijada mediante 3 planos. El primero sería la planta, donde se fijan las alineaciones horizontales. Por segundo sería el perfil longitudinal, donde se fijan las alineaciones verticales. Y por último, un perfil transversal donde se fijan los peraltes, el bombeo y la inclinación transversal de la rasante. El diseño en planta se divide en 3 tipos. El primero de ellos es la alineación recta, es la alineación más deseada, con buena visibilidad e ideal para carreteras que requieren amplios tramos de adelantamiento. A pesar de esto, se ha demostrado que los conductores tienden a perder la concentración en tramos muy largos, por lo que tienen que ser combinados con otros tipos de alineaciones. Segundo está la alineación curva o circular. Curvas de una carretera son circulares o sectores de circunferencia. Cuanto mayor sea el radio, mayor será la velocidad que puedan alcanzar los vehículos al paso por curva. Por último está la alineación de transición. Esta sería que la clotoide es la curva que va variando de radio según avanzamos de longitud. Las clotoides se intercalan entre las alineaciones rectas y las alineaciones curvas para permitir una transición gradual de curvatura. Todos los vehículos desarrollan una clotoide cuando van girando su eje director, disminuyendo o aumentando la curvatura que describen. Las clotoides también permiten cambiar el peralte en su recorrido, lo que posibilita que los vehículos no tengan que frenar antes de entrar en una curva. También tenemos el diseño en vertical.
El trazado en vertical se traza sobre un plano que indica el eje de la carretera, generalmente exagerando la escala vertical con respecto a la horizontal. En el diseño en vertical hay acuerdos, uno de ellos es el acuerdo vertical, que son parábolas que unen alineaciones rectas. La razón de usar una parábola es que son las curvas de acuerdo que permiten una mayor visibilidad según se avanza en la carretera. También está el acuerdo convexo, que es aquel cuyo punto más elevado se encuentra en el centro. Se estudia para permitir que el vehículo tenga siempre visibilidad de una distancia por delante de él que le permita frenar con seguridad. En carreteras de grandes velocidades, estos acuerdos deben permitir visualizar un obstáculo a centenares de metros. También está el acuerdo cóncavo, que son aquellos con la cavidad en el centro cuyo punto más bajo se encuentra en el centro. Sus dimensiones y características se estudian para que permita una correcta visibilidad en condiciones nocturnas. Y por último, también tenemos un diseño en transversal. En el diseño transversal tenemos el peralte, que es una inclinación transversal de la vía en la curva. Se construye para compensar la fuerza centrífuga con la fuerza del peso sobre la rasante de la curva, para evitar que un vehículo se salga de la calzada.